Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Buenos días para todos, espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy realizaremos una socialización sobre los retos, sobre el estado de los retos, diferentes recomendaciones generales y un espacio para resolver diferentes dudas que ustedes nos pueden ir escribiendo en el chat y de esa forma podemos ir abordando cada una de las preguntas que se presenten. Entonces compartiré una presentación en la cual vamos a hablar de estos retos semanales. Los retos semanales están enmarcados dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entonces cada uno de los retos que se van proponiendo aportan y contribuyen al cumplimiento de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces los retos, el reto 1 y el 2 es la continuidad y es el mismo formato en el que se presentan las mismas temáticas y de esa forma se van a ir abordando a lo largo de todo el ciclo. Primero es anunciarles que de pronto quien no haya presentado el reto número 1 o quien haya tenido dificultades y de pronto quiere mejorar su nota, aún tiene tiempo de presentarlo. El día sábado vamos a habilitar el reto durante todo el día para estas personas que quieren mejorar su nota o que por algún motivo no lo presentaron y lo pueden presentar el día sábado. Estará habilitado desde las 0 horas hasta las 23:59. Todo el día estará habilitado para ustedes para que lo puedan presentar. Para los estudiantes nuevos, estará habilitado, hay estudiantes que han venido ingresando en esta última semana, entonces ellos van a tener un tiempo más prolongado y mayor oportunidad de presentarlo. Van a estar, el reto 1 va a estar habilitado para ellos hasta el día martes a las 7 de la mañana, para que tengan oportunidad de trabajar durante el fin de semana, el lunes festivo, durante el reto número 1 y de esa forma se puedan poner al día. Recuerden que la nota que se va a tomar en cuenta es la del último intento. Entonces, si en el último intento obtuvieron 80, esa va a ser la nota que se va a reflejar en el libro de calificaciones. Si quieren hacer un nuevo intento, si sacan un valor menor al que ya tenían antes, pues les mostrará la nota del último. Entonces, es importante que tengan en cuenta eso. Adicionalmente, tienen 5 intentos. Si alguien ya la semana pasada presentó los 5 intentos, el sábado va a tener la oportunidad de tener 5 intentos adicionales, para que por favor lo tengan en cuenta. Eso es con respecto al reto número 1. Ya cuando vamos entonces a hablar del reto número 2, les anunciamos que ya están disponibles en cada uno de sus cursos los enunciados y ya pueden ir entonces analizando y verificando el enunciado de su reto y empezar a plantear diferentes formas de abordarlo. Adicionalmente, en cada una de las clases, en los últimos 15 minutos tenemos programado que el docente pueda resolver diferentes dudas, inquietudes acerca del reto que se presenta, que está en curso, y adicionalmente es importante que sepan que las tutorías también están disponibles para esa resolución de dudas o inquietudes que se puedan presentar con el reto, pero también en general sobre las diferentes temáticas que se aborden en cada una de las sesiones. Tiene un porcentaje igual al del reto número 1, tiene un porcentaje del 10%, ya de esta forma entonces estamos llegando a un 20% de evaluación del ciclo número 1. La fecha límite de entrega para los grupos con horarios, lunes, miércoles y viernes, será el jueves 20 de mayo a las 23:59 horas. O sea, todo el día va a estar disponible el jueves y hasta la medianoche. Para los horarios, martes, jueves y sábados, la fecha límite va a ser el viernes 21 de mayo, a la misma hora. El número de intentos también es 5. Entonces, tiene el número de intentos, el mismo número de intentos que tiene el reto número 1. Y bueno, estaremos entonces muy pendientes y verificando las diferentes dudas o inquietudes que puedan surgir con respecto a los retos que se proponen en cada uno de los cursos. Es importante que se lea bien, que ustedes lean bien cada una de las indicaciones que se dan en el enunciado del reto. El reto tiene un contexto general, después se dan diferentes datos en una tabla con diferentes entradas, diferentes salidas, y
al final hay unas indicaciones y unas anotaciones que son muy importantes para que el reto pueda ser cargado y pueda ser calificado sin ninguna dificultad. Algunas de esas indicaciones están en el mismo enunciado, también les hacemos llegar por medio de piezas gráficas y mensajes por diferentes medios, pero adicionalmente acá les vamos a recordar algunas que son las más importantes. Recuerden que el nombre del reto debe ser reto1.py o reto2.py, depende del reto que vayan a cargar. Pero ¿cuál es lo importante acá? Observen que no hay ninguna mayúscula, ni en el reto 1 o reto 2 es en minúscula, la inicial es en minúscula, porque a veces generan dificultades cuando la inicial es en mayúscula, entonces CodeGrade no permite que se cargue. Eso es lo principal para que puedan cargar el reto. Que el nombre esté en minúscula y esté en .py al final. Que esa sea la extensión del archivo que ustedes van a subir a CodeGrade. Adicionalmente, por favor no utilicen signos de puntuación, porque CodeGrade puede identificar tildes y diferentes signos de puntuación como un error. Entonces, si tenemos una palabra que tiene una tilde dentro de nuestro código, omitamos la tilde, solamente dentro del código, ¿cierto? Porque CodeGrade nos reconoce, tiene como idioma base inglés, entonces con el inglés no tenemos tildes, estos signos de puntuación, entonces no lo identifica y genera este error, para que por favor lo tengan en cuenta. No utilizar signos de puntuación. Adicionalmente, no utilizar texto en los inputs, porque eso también puede generar error a la hora de regenerar la calificación. Adicionalmente, les mencionamos que abrimos estos espacios para aclarar diferentes dudas o inquietudes. Adicionalmente, pues les hacemos llegar por diferentes medios diferentes formas las comunicaciones con respecto a la información de los retos, pero si adicionalmente quieren consultar material, hay un video tutorial en el espacio de mesa de ayuda de cada curso, en el cual mostramos cómo se carga un reto en CodeGrade. Entonces ahí también lo pueden ver y pueden seguir el paso a paso viendo este video tutorial, y ahí pues hacemos toda la simulación de cómo se carga un reto y cuáles son los posibles errores que se pueden generar. Bueno, antes de pasar a la sesión de preguntas, también es importante aclararles que los retos no tienen un feedback o una retroalimentación inmediata en CodeGrade. ¿Por qué? Porque es que si habilitamos esa posibilidad, esa opción, eso puede dar muchas... el feedback puede ser tan completo que prácticamente les entrega la forma correcta de hacer el código. Entonces eso puede generar fraude y que se compartan las formas correctas de hacer el código. Entonces el ministerio es muy estricto con regular esa parte del plugin, y eso es una de las formas como lo controlamos, no habilitando el feedback. Pero por ejemplo, para el reto número 1, en la próxima semana le dimos la instrucción a los docentes que en los últimos 15 minutos de su clase les presente cómo era la solución de cada uno de los retos. Todos los docentes saben la solución y ellos entonces la van a socializar con cada uno de los grupos para aclarar esas dudas y generar diferentes feedback y discusiones, preguntas, resolución de dudas al respecto. Entonces también es importante que tengamos esto en cuenta. Bueno, eso fue una presentación muy concreta de la disponibilidad del reto número 2, de que todavía está el reto número 1 y diferentes lineamientos y recomendaciones generales. Y ahora vamos a pasar a resolver diferentes dudas o comentarios que tengamos en el chat. Adicionalmente, mientras van haciendo esas preguntas, mientras nos van llegando las diferentes dudas o inquietudes, acá también estoy con los creadores de los retos. Ustedes ven que cada reto tiene un autor. Y bueno, esos autores de esos retos van a estar acá también mostrando cómo se carga el reto en la plataforma y presentando las diferentes posibilidades que pueden surgir a la hora de cargar los retos. Adicionalmente, recuerden que esto va a estar disponible en el canal de YouTube de Uninorte Pedagógico, entonces ahí de esa forma pueden volver a consultar este video y ahí va a estar disponible para que ustedes lo puedan visualizar. Recuerden entonces suscribirse,
y activar la campanita de notificaciones para que cada vez que hagamos este tipo de transmisiones les pueda notificar y ustedes estén enterados de este tipo de transmisiones que realizamos, en las cuales aclaramos dudas sobre los retos. Va a ser a lo largo de todo el ciclo, cada semana vamos a estar haciendo este espacio, aclarando las diferentes dudas o inquietudes. Entonces, ya podemos pasar a presentar una simulación de cómo podemos cargar un reto en Codeway, de esta forma empezar a resolver diferentes dudas o inquietudes. Entonces, adelante, Johnny Eduardo. Buenos días, mi nombre es Eduardo y soy uno de los diseñadores de los retos. Una de las dudas que nos han llegado por parte de tanto docentes como estudiantes es en relación a los intervalos, un intervalo cerrado y uno abierto. Por ejemplo, en este ejercicio, amplía un poco, hazle zoom por favor. Como pueden ver, hay unos casos donde dice 80 con corchete y 120 con paréntesis. Eso significa que el 80 está cerrado y el 120 está abierto. En últimas, en código eso se interpreta como que, bueno, el valor tiene que ser mayor o igual a 80, pero menor que 120. Sí, pero menor que 120. O sea, el cerrado indica que igualdad y el abierto indica una desigualdad completa. Listo. Ahora le vamos a mostrar cómo cargar uno de los retos número 2. Entramos a la prueba en cuestión. Y Bueno, le damos en ejecutar. Ahí se nos mostrará la pantalla en donde podemos revisar la última subida, ver la rúbrica de calificación y la opción de subir archivos. Esa que le estamos mostrando ahora es la rúbrica de calificación, es exactamente la misma que con el reto 1. Y en la opción de subir archivos, recuerden que el nombre del archivo tiene que ser reto2.py o si no, no les dejará subir el archivo a la plataforma. Recuerden que la cantidad de intentos son 5 y pueden realizar un intento cada 5 minutos. Miren que en este caso el nombre del archivo se llama reto2-error.py y al tratar de subirlo a la plataforma, miren que nos arroja un error en el que no nos permite montar ese archivo. Listo. Ahora vamos a probar con un archivo con el nombre correcto, en este caso reto2.py, y se le da submit. Para este caso toca esperar a que el autocalificador genere el resultado de la prueba pública para que ustedes puedan ver el feedback de esa prueba. Las pruebas ocultas se calificarán después de que la fecha final haya pasado. En este caso, la prueba no fue exitosa y al desplegar la flecha podemos ver qué errores hay. Entonces, esta es la salida que se espera del programa. La salida que nosotros damos, no hay salida. Y se muestra la pestaña de diferencia, qué es lo que falta, qué es lo que hay de extras y en qué puntos hay una nueva línea. Después mostramos cuál es el input para estas pruebas. Miren que en este caso los inputs ya no son simplemente 2 valores o 3 valores como mucho. Esta vez, dado que la temática a abordar del segundo corte es ciclos, ahora van a tener muchas y múltiples entradas. En este caso, recuerden que cada una de las entradas tiene que ser leída en un input diferente. Miren que, por ejemplo, el valor 20 se lee primero, después se lee el 4.37, luego el 78 y así sucesivamente. Y en la pestaña de errores, después les muestra errores que surgen en ejecución del código. En este caso, pues, el error fue que estamos tratando de leer una variable de tipo entero, pero le estamos dando un valor real. Por lo tanto, no se puede ejecutar la lectura. Ahora, una vez que ya hayan montado un ejercicio, pueden ver los resultados de ese mismo en la primera opción, Latest Submission. Y ahí, si por ejemplo cerraron la pestaña por accidente o no alcanzaron a ver bien o no se acuerdan del feedback, siempre pueden ir ahí y revisar el feedback. Ahora vamos a abrir otro ejercicio distinto
y vamos a realizar el mismo procedimiento de montar un archivo. Listo, una vez esté montado, pues toca esperar a que el autocalificador genere la calificación de la prueba pública. Y ahí está, en este caso la prueba fue exitosa. Y como pueden ver, la salida esperada es igual que la salida que nosotros damos en el programa y por lo tanto, pues, fue una prueba exitosa. Y de igual forma pueden ver con qué input se probó. Por si quieren hacer la prueba, no sé, una prueba de escritorio o probar en alguna otra versión del programa. Bueno, atendiendo algunas o mirando algunos de los comentarios que se presentan, pues primero alguien dijo que ese no era el reto que tenía asignado. Y bueno, estamos mostrando un reto de una forma aleatoria porque son 91 grupos y cada uno de los grupos tiene un reto diferente. Entonces, no es posible que si mostramos algún ejemplo, no sea el reto que ustedes tienen en su grupo, porque todos van a ser diferentes. Otra cosa es que mencionan que a veces las salidas no están bien claras dentro de cuando visualizan el reto. Entonces, para eso recomendamos descargar el PDF y no verlo dentro del curso, sino descargar el PDF. Ya les vamos a mostrar un ejemplo de cómo lo pueden descargar. Adicionalmente, preguntan mucho también por las pruebas ocultas. Las pruebas ocultas son unas verificaciones que hace Codri por debajo. Primero que todo, verifica que efectivamente el estudiante haya montado un código, porque a veces, pues, que un estudiante no solamente monte ahí los datos de las salidas y que eso sea nada más lo que monte, sino que haya un código ahí detrás. Adicionalmente, verifica que ese código no tenga un alto porcentaje de similitud con otros códigos. Entonces, también son unas pruebas ocultas que se hacen para evitar también el plagio y el fraude en este sentido. Por favor, entonces mostremos cómo pueden descargar el PDF para que lo puedan tener un poco más claro de cómo lo pueden descargar ahí y visualizarlo de una forma mucho más clara. Y también nos solicitan que expliquemos más las diferentes entradas y salidas que se proponen dentro del reto. Entonces, volvamos a explicar ese punto para aclarar más dudas. Bueno, entonces para poder descargar un PDF, nosotros lo que tenemos que hacer es ir al curso. Nos vamos a la sección de retos y evaluaciones. Y acá donde dice enunciado reto 2, le damos clic. Y aquí nos vamos a encontrar con el documento. En este caso solamente se cargó el documento de Word para que no hayan confusiones con respecto al formato como salía la vez pasada. Entonces nosotros le damos acá en descargar formatos alternativos y nos va a dar la opción de descargarlo como un PDF. Le damos descargar y ya procedemos a guardarlo donde más queramos o lo abrimos. Aquí nos sale el reto. Con respecto a las entradas, bueno, o sea, depende bastante del reto que les haya tocado. Entonces vamos a coger aquí un reto pues aleatorio también. Y si bien todos los retos son diferentes, todos los retos tienen el mismo nivel de complejidad y no se abordan temáticas o conceptos diferentes a los que ya se han abordado en cada una de las clases. Entonces, amplía por favor la imagen, eso, para que se puedan ver mejor. Si la puedes ampliar más, mejor para que los estudiantes puedan ver de una forma más clara. Entonces, para este caso, el ejercicio lo que pide es que se lean de esta tabla, se lean n entradas de esta tabla, específicamente de la variable p o 2 o 5 y de la variable k. Entonces, lo que debe hacer el estudiante es leer una entrada que nos va a decir cuántas variables debe leer su programa y después proceder a leer una entrada de esta variable y una entrada de esta variable, que es como se muestra acá. Sería entonces, el programa debería leer 3, después debería leer 7, 8, después 6, después 30, después 1, 7, después 7, 5 y después 33, 3.3. Para el caso puntual de este ejercicio, lo que se pide es que se haga un promedio de las variables P, 2 o 5
y de la variable K. Y que se diga cuántas veces, o sea, según estas variables, cuáles cayeron en las categorías que se proponen aquí. Entonces, en este caso, uno de estos datos cayó como sumamente apto, otro cayó como moderadamente apto, otro cayó como no apto. Bueno, algunos también nos están preguntando entonces cuándo van a poder cargarlo. Como les mencionaba, entonces hicimos la formulación de los 91 retos, ya cargamos los enunciados en los 91 grupos para que ustedes ya puedan visualizarlo y empezar a analizar cómo van a proceder a resolver este reto. Y ya al día de hoy estamos habilitando la posibilidad de que ustedes lo puedan cargar. Entonces, alguien nos preguntaba que no salía o nos mencionaba que no sale el archivo para montar el reto 2. Y bueno, efectivamente, estamos el día de hoy montando en esto. Entonces, primero hicimos cargar todos los enunciados y ya estamos cargando la posibilidad y habilitando la posibilidad de que ustedes ya puedan cargar el reto. Y bueno, pues me alegra pues que ya algunos ya estén preguntando para cargarlo, porque pues, significa pues que va a un buen ritmo. Bueno, nos preguntaban bastante sobre los inputs. Aclaremos por favor ese punto para que quede muy claro en los estudiantes. Ok, nos preguntan que si en ninguno de los inputs se debe colocar texto. No es necesario que lo coloquen y no sería confuso por el simple hecho de que el que va a aprobar los programas es CodeGrade, no es una persona física que va a estar digitando y no va a saber qué digitar. CodeGrade ya con las configuraciones que se hacen, él va a cargar los valores en cada una de las variables necesarias. Bueno, ellos mencionan un reto específico sobre la hemoglobina. No sé si mostramos también un ejemplo de estos de hemoglobina para que podamos aclarar dudas sobre las entradas y salidas. Adicionalmente, después de eso, pues vamos a responder las preguntas. Primero mostremos eso, volvamos a aclarar y mostrar más ejemplos de las entradas y salidas, porque creo que eso es fundamental que que tengan claro para proceder a avanzar en la formulación de la solución del reto. Otra cosa que queremos mencionar es que si bien ustedes tienen de pronto dudas a la hora de que hagan un intento y de pronto no les dio pues un buen resultado, pueden presentar y hablar y discutir también con sus docentes en los últimos 15 minutos de la clase y adicionalmente en las tutorías, ese tipo de cosas para empezar a abordar y reestructurar la solución para que ya pueda ser cargada de una forma exitosa. Listo, muchachos, entonces compartamos de pronto ese ejemplo de uno de los retos sobre ese de hemoglobina. Sí, ese es de la hemoglobina. Entonces, como pueden ver, ahí está en la tabla se muestran los rangos y el género de la persona. En este caso masculino, con una alerta baja va a ser de 13.2, femenino con una alerta baja, pues con una hemoglobina menor que 11.6. Ahí mostramos que masculino tiene que ser al momento de las entradas el número 1 y femenino el número 2. Entonces, lo que pedimos al momento de la salida es que nos digan, en ese orden en el que aparecen ahí, ¿cuántos hombres tienen alerta baja? ¿Cuántos hombres tienen alerta alta? ¿Cuántos hombres tienen alerta normal? ¿Cuántas mujeres tienen alerta baja? Baja un poquito. ¿Cuántas mujeres tienen alerta alta y cuántas mujeres tienen alerta normal? Si el valor del género no se encuentra en los especificados, o sea, 1, 2, 1 masculino, 2 femenino, se debe solicitar nuevamente el género hasta que sea un dato válido. Por ejemplo, si yo les pongo en el género un 0, pues ese 0 no es válido y se va a tener que seguir leyendo hasta que sea un 1 o un 2. En este caso, bueno, pues lo que pedían, lo de las entradas esperadas y la salida esperada. Echa un poquito hacia abajo. En este caso se van a evaluar 5 personas. Entonces se proceden a leer los datos. El primer dato que se lee después de leer el 5 es 10 y 1. 10 y 1 ¿a qué corresponde? Corresponde a, sube un momento hacia la tabla. 10 y 1 corresponde a un hombre con baja. Entonces se
ya el hombre con baja ya no tendría valor de 0, sino 1. Y así con los siguientes valores. Baja 17 con 2, 14 con 14 y luego 2, 16 y luego 1, 14 y luego 1. Al final, luego de haber leído todas esas entradas, pues se tiene la respuesta de que hay un hombre que presenta alerta baja, ningún hombre presenta alerta alta, 2 hombres presentan alerta normal, ninguna mujer presenta alerta baja, una mujer presenta alerta alta y una mujer presenta alerta normal. Y ya, ese sería la explicación del ejemplo para los casos de hemoglobina. Ok, por acá comentan que en el reto del ICA, no sé, ¿del ICA o del IRCA? Supongo que del IRCA. IRCA. Mientras lo buscas y lo cargas para mostrarlo, recuerden que solamente el sábado van a poder presentar el reto. O sea, en estos momentos no va a estar habilitado ese deadline en esas fechas, sino que el sábado va a estar habilitado para que lo puedan presentar. Va a ser ese único día, el sábado. Mientras que los estudiantes que son nuevos, que apenas vienen ingresando, van a tener hasta el día martes para que lo puedan hacer. También leí que algunos decían que no habían visto algunos temas dentro de sus clases. Bueno, se propone desde, o sea, el reto lo tienen que presentar unos grupos el 20 de mayo y otros grupos el 21, o sea, aproximadamente en una semana. Durante esta semana es posible que en las clases les den más fundamentos, más temáticas que les permitan también entender algunas de las cosas que proponen el reto. Nosotros lo formulamos con anticipación, o sea, nosotros se los disponemos a ustedes mucho antes de que lo tengan que presentar, precisamente porque en las clases van a ir abordando diferentes temáticas y les van a dar cada vez más herramientas para que puedan avanzar en ese proceso y poder presentar y formular una solución para el reto que se presente. Entonces, mostremos entonces otro ejemplo, mostremos más ejemplos que permitan generar con mayores claridades. Bueno, este es para el caso del IRCA. Aquí, en este ejemplo puntual que estoy mostrando en este ejercicio, lo que se pide es lo mismo. Se pide que se lea una variable de entrada que nos indique cuántas entradas se van a leer. ¿Se ve mi pantalla? Proyectemos por favor la pantalla de John. Listo. Entonces, lo que se pide es que se lea una variable y esta sea el número de entradas que va a leer el programa. Para este ejemplo puntual, lo que se pide es que se lean valores en estos rangos y pues cada valor va a estar asociado a un nivel de riesgo. Entonces, lo que se pide es que se lea n, se lean los n valores que van a estar aquí y se saque un promedio de esos valores, se redondee a 2 cifras. Bueno, en este caso en realidad se pide que se muestre la entrada con un formato de 2 cifras decimales y nos explique la proporción de los niveles de riesgo a los que pertenecen las entradas en un rango porcentual, en un formato porcentual. Entonces, para este caso se piden 5 variables, 5 lecturas, se lee 4, se lee 3, se lee 11, se lee 80 y se lee 80 dos veces. Entonces, para el caso de 80, pertenece a alto, significa que va a aparecer 2 veces. Aquí en alto, esto se le saca el promedio, o sea, se cogen los 5 que hay, se mira la proporción y se saca en un rango porcentual, es decir, que va a ser alto, sería el 40% de las veces que se presentan en estas lecturas la clasificación IRCA. Para el caso, por ejemplo, de 4 y 3, que aparecen 2 veces y son de un nivel sin riesgo, también va a pertenecer a un 40%. Y la otra entrada que queda es 11, y 11 está en un nivel bajo, en un nivel de riesgo bajo. Por eso bajo tiene el 20% de las entradas que posee el programa, estas lecturas.
Bueno, entonces yo veo que en los comentarios preguntan sobre más casos específicos, ¿cierto? Digamos que tenemos 91 retos diferentes y es posible que en este espacio no alcancemos a abordarlos todos. Sin embargo, si hay algo en las entradas, si hay algo en el enunciado que no se entienda, hay espacios en los cuales podemos elevar esa consulta con el docente, con los tutores. Ellos pueden aclarar esto. Si ellos por alguna razón no lo pueden aclarar o ven que hay alguna inconsistencia, inmediatamente lo reportan a nosotros y como autores de esos retos, inmediatamente entramos a aclarar o a hacer los ajustes pertinentes. Pero es posible que en este espacio no alcancemos a abordar todos los retos que se presentaron, porque son 91. Sin embargo, existen esos espacios adicionales en los cuales se pueden cómo aclarar esas dudas. Cuando preguntan cuál es la calificación mínima para estar aprobado, para pasar en Blackboard, asumo que está preguntando es cómo puede aprobar al próximo curso, al próximo ciclo, sería con 60%. Tiene que aprobar el 60% para que pueda pasar al ciclo número 2. Bueno, si se pierde el ciclo, ¿se puede habilitar? Pues la idea es que no lo pierdan, porque es que vamos a estar haciendo seguimiento. Nosotros del reto 1 ya estamos haciendo seguimiento de a quienes no presentaron, quienes tuvieron dificultades con una nota pues que lo hayan perdido, para generar esos espacios como el del sábado en el cual van a poder volver a presentar el reto. Entonces van a estar con nuestro acompañamiento y monitoreo para que les vaya bien y poderlos apoyar en los diferentes espacios, en estos, en las clases, en las tutorías, para que puedan aclarar todas las dudas, en la mesa de ayuda también, para que puedan tener eso como todo muy claro. Bueno, vamos a leer más preguntas. El mecanismo oficial es entonces el profesor y el tutor. Sería ideal porque ellos les pueden dar, es un encuentro sincrónico que tienen la posibilidad de estar con ellos y aclarar esas dudas y comentarios. La mesa de ayuda también está disponible para atender atender los requerimientos que se puedan realizar. Si el tutor, si el docente, si mesa de ayuda no da respuesta, ya nos llegan, pues no pueden asumir o no pueden generar de darles una solución, ya eso nos lo escalan a nosotros ya lo revisamos en detalle a ver qué está sucediendo. Pero todas esas cosas son susceptibles de verificar, de asesorar, de orientar, y bueno, esa es la forma como lo tenemos propuesto y diseñado dentro del programa. ¿Qué más nos pueden decir? Por favor, repetir el tema de los intervalos abiertos y cerrados. Por favor, mientras ustedes preparan eso para volverlo a proyectar, para otra vez hacer un poco de énfasis en esto, alguien pregunta que si el 60% incluye la nota de inglés. Sí, hay 100% del ciclo, del cual 80% son retos de programación y hay un 20% que es de inglés. Ese 20% se divide en diferentes evaluaciones que les hacen en inglés. Entonces, ya saben, inglés vale 20% y programación el 80%. Bueno, entonces mostremos lo de los intervalos, por favor, para aclarar más ese punto que nos solicitan. Ok, nuevamente, con respecto a lo de los intervalos cerrados y abiertos, eso es notación matemática. Lo que indica esta notación es, los intervalos cerrados son aquellos en los que hay un corchete, y los intervalos abiertos son aquellos en los que hay un paréntesis. Entonces, estos intervalos cerrados y representan que el valor que esté al lado de ese corchete se va a incluir dentro de la comparación que se tenga que hacer. O sea que el 80 se incluye, o sea, tiene que ser una relación de desigualdad e igualdad, o sea, un menor igual o un mayor igual, dependiendo del caso. Ahora, en el caso del 120, por ejemplo, el 120 no se incluiría. Entonces tiene que ser una relación estricta de desigualdad. Puede ser un menor o un mayor.
Esto implica que, por ejemplo, en este caso, van a estar incluidos todos los valores desde el 80 hasta el 119.9, pero el 120 no se incluye. Bueno, si tienen de pronto más dudas con respecto a estos intervalos, esos temas igual se pueden reforzar también en cada una de las sesiones, preguntar al profesor, al tutor y se pueden aclarar más. Varias personas preguntan si ellos utilizan funciones, utilizan, digamos, conceptos un poco más avanzados de lo que han visto en clase, lo pueden hacer, no hay dificultad, ¿cierto? Igual, pues, CodeGrid va a valorar esas entradas y salidas, pero no hay un problema con eso. Puede funcionar bien. No se preocupen que igual los que no saben funciones, en la sesión 10 van a haber funciones y ahí en adelante, entonces, los retos que se vayan a proponer van a tener funciones dentro de la solución, entonces eso lo van a ver en la sesión 10 y de esa forma lo van a abordar dentro de sus clases. Entonces, sino que para que lleguen a funciones tienen que tener los conceptos previos claros para que ya después entonces trabajen ese tema. Bueno, Juan menciona que es importante que tenga un feedback, que el código lo probó de todas las formas y que le funcionó, que sin embargo le fue mal, que sacó 80. Bueno, primero 80, pues no es una mala nota, sin embargo sé que quiere sacar 100, entonces ese tema específico se puede revisar con el tutor y con el docente para ver qué está ocurriendo, ¿cierto? ¿Qué falló? ¿Qué se puede mejorar? ¿Qué fue lo que sucedió? Y ellos saben cómo se propone la solución de cada uno de los retos y ellos lo pueden orientar para que pueda obtener el 100. Si de pronto es que hay alguna cosa que tenemos que ajustar, ellos nos escalan y nosotros lo hacemos, pero de esa forma se puede obtener ese 100. Este sábado tienen la nueva oportunidad para presentar el reto 1 y que de esa forma ya pueda mejorar ese 80% que sacó de la nota. Igual cabe mencionar que así como se muestran en los ejemplos las salidas, no las entradas no, sino las salidas, así es como están configuradas en CodeGrid. Por ejemplo, en los retos si mal no estoy, del curso 19 al 25, que mostramos un número, al menos en el reto 1, mostramos un número con 2 decimales, luego seguido de un espacio y una palabra indicando un color, sea morado, sea verde, sea amarillo, pues tiene que estar de esa forma, o sea, no lo vayan a poner en líneas diferentes, porque si no es muy posible que se les califique mal. Ahora, con respecto a los retos 2, también acá hay una pregunta en el caso de los retos del 26 al 36, el de las antenas, vete al ejemplo, por favor. La salida tiene que ser así como se muestra en el documento. Primero un número que indica la cantidad total de antenas independientemente del tipo y luego por cada línea distinta. O sea, en una línea va a estar A espacio y el valor correspondiente en su distribución porcentual. En la siguiente línea B el espacio y su valor de porcentaje. Después C espacio, D espacio y por último E espacio, cada uno en líneas separadas. Así lo mismo también para cada una de las salidas que se muestran en los retos anteriores y los siguientes. Bueno, observo que hay algunas dudas que aclaramos al inicio. De pronto al inicio todos no se alcanzaron a conectar, sino que se iban conectando pues, en el transcurso de la transmisión. Voy a mostrar una presentación de nuevo en la cual voy a aclarar unos puntos sobre los retos que están disponibles rápidamente, ¿cierto? Entonces, voy a compartir pantalla. Aún tienen tiempo de presentar el reto número 1. Quien quiera mejorar su nota o quien no lo haya presentado por alguna razón. Va a estar habilitado el día sábado, desde las 0 horas hasta las 23:59, o sea, todo el día. Ese único día, todo el día. Todo el sábado va a estar disponible para que lo puedan presentar. Para los estudiantes nuevos, que apenas vienen ingresando esta semana, estará habilitado hasta el día martes a las 7 de la mañana, antes de empezar las clases del día martes.
Adicionalmente, se va a tomar la nota del último intento. Entonces, por ejemplo, alguien que menciona que sacó 80, lo vuelve a hacer el sábado, saca 90, va a quedar con 90. Pero si en esa nota del sábado saca 70, pues le va a quedar 70, va a ser la última. Solamente le toma la última. El número de intentos va a ser de 5. Quien haya utilizado esos intentos previamente va a tener el sábado la oportunidad de otros 5 intentos. El reto 2 ya está disponible. Por lo menos todos los enunciados ya están listos dentro de los cursos. Ya al día de hoy nos encontramos en la configuración para que puedan subir el código, el reto, a CodeGrade. Tiene un porcentaje del 10% del ciclo. Entonces, tenemos el primero que era de 10% y tenemos el reto 2 que es del 10%. Ya llevamos un 20%. La fecha límite de entrega para los grupos que tienen horario lunes, miércoles y viernes, la fecha límite es el jueves 20 de mayo a las 23:59. O sea, todo el jueves va a estar disponible para que lo puedan presentar. Para los horarios, martes, jueves y sábados, la fecha límite es el viernes 21 de mayo. Ellos van un día, digamos que los que empezaron lunes, miércoles y viernes van un día adelante de los que empezaron martes, jueves y sábados. Entonces, por eso la fecha se corre en un día. El número de intentos que van a tener son 5 intentos para el reto número 2. Es importante que lean bien cada una de las indicaciones dadas en el enunciado del reto. Recuerden que el nombre del reto tiene que estar en minúscula, reto1.py o reto2.py, depende de lo que vayan a cargar en plataforma del reto. Pero es todo en minúscula. Observen que no hay ninguna mayúscula, ni siquiera en la inicial. Si ponen una mayúscula, no lo va a dejar subir el reto. Entonces es así, marcado en minúscula, .py. No utilizar signos de puntuación. CodeGrade es un software que tiene como idioma base en inglés, entonces no, los signos de puntuación, las tildes no las va a detectar como un error, entonces por favor omitan, lo tienen que omitir de una forma intencional dentro de los códigos que vayan a cargar. Y pues no utilizar texto en los inputs para también evitar dificultades. Si con este espacio el tutor o el docente no aclara alguna duda, también hay un video tutorial en el espacio de mesa de ayuda que muestra cómo se carga el reto en CodeGrade y simulando también algunos errores para que no los vayan a cometer pues en el momento que estén cargando el reto. Y bueno, esas son algunas indicaciones generales, que vi algunas preguntas como orientadas a esto. Bueno, vamos a leer más preguntas. Vamos a leer, estamos leyendo preguntas. Las salidas son 3 o 5, alguien nos preguntaba. Eso depende del reto. Todos tienen retos diferentes. Cada uno de los grupos tiene un reto diferente. Entonces, depende del ejercicio, ¿cierto? Esa pregunta es muy particular del reto específico del grupo en el que estés estudiante. Otra cosa que decían que es que en la tutoría no se puede compartir el código porque lo copian. Sí, claro, pero sí se pueden aclarar dudas específicas sobre el código. Es decir, es que tengo esta estructura, me está fallando, pues lo pueden abordar pues de alguna forma. Obviamente no van a compartir el código delante de todos los estudiantes porque pues sí les pueden copiar, y recuerden que CodeGrade evalúa si hay pues digamos que detecta si hay un alto porcentaje de similitud con otros códigos que se han cargado dentro del grupo. Bueno. Ahí la última pregunta, que si es mejor escribir todo en minúsculas para que el CodeGrade califique mejor. ¿Qué podemos decir, yo no, Eduardo? Preferiblemente sí, pero según las configuraciones que tenemos actualmente en el CodeGrade, daría bastante igual si escriben en mayúsculas o minúsculas.
Alejandro, creo que está silenciado. Uy, sí, hace rato estaba hablando ahí. Bueno, qué pena. Les estaba diciendo que ya hasta se me olvidó. Esperen, yo verifico otra vez en los comentarios. Bueno, que alguien pregunta cosas de inglés. En este caso, nos parece que este no es el espacio para eso porque podemos generar distracciones. Además, queremos resolver dudas referentes a los retos. Recomendamos que les vamos a dar un correo para que puedan comunicarse directamente a resolver esas dudas. El lunes no hay clase, se corre para el día martes. Les estarán acomodando como la información. José Montero nos dice que no apoya en nada referente a los retos, pues este espacio es específicamente para apoyarlos en ese proceso. También los tutores los apoyan en los espacios de tutorías que tienen de lunes a viernes. Los docentes también tienen la instrucción de que los últimos 15 minutos tengan atención de dudas o inquietudes sobre los retos, y adicionalmente en la mesa de ayuda hay un video tutorial donde especifica cómo cargar el reto, y también tienen los diferentes canales de contacto, un telefónico, un correo, en el cual puedes crear diferentes dudas o inquietudes. También podrías plantear preguntas o inquietudes por acá y te podemos ayudar en ese sentido. Bueno, ya lo de la clase que se corre. Vamos a leer un poco más. Bueno, más preguntas. La asistencia, cuando me preguntan por la asistencia, ¿es a este espacio específico o la asistencia a las clases? El reto 2 ya están los enunciados listos en la plataforma. Falta el día de hoy, ya estaremos cargando todas las posibilidades para que puedan cargar el diferente reto. El reto 1 tenía 5 posibilidades de que lo pudieran cargar. Adicionalmente, el día sábado tienen la posibilidad de tener otros 5 intentos para que lo puedan cargar y de esa forma realizar el reto si de pronto tuvieran alguna dificultad en presentarlo. Entonces tienen otra vez 5 oportunidades el día sábado para que lo presenten. Bueno, la asistencia a clases, ustedes ingresan a la clase, el enlace de la clase, ingresan autenticados con su usuario de Uninorte, inmediatamente eso es automático, ¿cierto? Si ingresan con el usuario de Uninorte, eso ya automáticamente va a tomar la asistencia, entonces ahí no va a haber como dificultad con eso. Bueno, pero si alguien tiene de pronto alguna dificultad para cargar el reto, si no lo deja hacer los intentos, pues es necesario que nos envíe un correo a la mesa de ayuda, eso lo revisamos específicamente para darle mayor claridad. El reto 1 en este momento no está disponible, estará disponible es el día sábado, ahí sí va a tener las fechas configuradas durante todo el día sábado. La nota se sabe si tienen 100 de 100, esa es la nota, entonces 100 corresponde pues a 5, ¿cierto? 100 es la máxima nota, el 100%, y corresponde pues a 5. Bueno, pronto más dudas o inquietudes, ya para ir cerrando, ya vamos a ir cerrando el espacio. Bueno, dicen que que para los grupos del sábado tienen la sesión número 10 hasta el 22 de mayo, porque hubo como diferente, bueno, por los festivos y todo eso. No, eso no va a generar como dificultades con respecto a que ustedes puedan proponer la solución para el reto. Si hay algún caso muy excepcional, si vemos que definitivamente por alguna razón hay que, digamos que, verificar o abrir otro espacio para retos como vamos a abrir con el reto 1, en el cual más estudiantes que de pronto tuvieron dificultades lo puedan presentar, abriremos otro espacio para que puedan presentar el reto número 2. Siempre los retos tienen un plazo
¿cierto? Que se especifica, pero nosotros hacemos como el análisis, entonces si todos los estudiantes lo alcanzaron a presentar o si de pronto algunos estudiantes no pudieron por alguna razón, y si detectamos que es necesario abrir otro espacio para que todos los estudiantes lo puedan presentar, ese espacio lo volvemos a abrir para que ustedes lo presenten. Entonces, siempre van a tener como esas oportunidades, esas verificaciones, esos diagnósticos para que no tengan esas dificultades. Bueno, preguntan, ¿cómo puedo saber que me equivoqué en mi código porque en la plataforma no sale? Eduardo, John, ¿qué le podríamos decir a Delvi Orozco? O sea, supongo que hace referencia a que una de las pruebas no salió exitosa. En ese caso, el único feedback que puedes ver es el de la prueba pública, porque ya hemos mencionado previamente que las pruebas ocultas no se puede ver debido a temas de plagio y dado que el ministerio es bastante riguroso con ese tema, pues no se puede mostrar. Entonces, recomendamos que, no sé, acudas al tutor o a tu docente y pues le comentes el caso, que revisen el código y pues para tratar de dar solución. Estoy seguro que si ese estudiante le escribe al tutor o al docente, el docente va a estar en la disposición y en la capacidad de respuesta sobre esa dificultad que se le presenta. Si por alguna razón el docente o el tutor no tiene claridades de cómo, o de pronto hay la plataforma tiene algo desconfigurado o algo, nos lo envían a nosotros lo revisamos. Pues los profesores, los tutores nos hacen llegar a nosotros muchos de los correos de los estudiantes para revisar casos específicos y se revisa y se analiza para que puedan obtener como una nota pues satisfactoria para el reto que presenten. Bueno, entonces de esa forma nos preguntaban, por ejemplo, eso, que cómo va a corregir algo que no sé cómo hacerlo. Entonces, él puede empezar a consultar y a preguntar con las tutorías o los docentes cosas específicas, si no puede mandar un correo o comunicarse en mesa de ayuda y nosotros inmediatamente entramos a soportarlos a ellos en caso de que no les den una respuesta o no puedan verificar. El sábado no le va a mostrar la calificación, la va a mostrar después del sábado. ¿Por qué? Porque tiene deshabilitada esa posibilidad de que lo puedan ver, precisamente para que no exista de que pronto alguien comparta entonces en que se equivocó y eso se lo compartan a otros estudiantes. Eso fue pues algún alineamiento muy claro que nos dieron que teníamos que evitar que tuvieran esas posibilidades de plagio de copias. No estamos mencionando que de pronto lo vayan a hacer, sino que es simplemente una prevención y una sugerencia que nos dan, un lineamiento que nos dan y nosotros tenemos que cumplirlo desde como aliados, pues en este caso del ministerio. Nos preguntan cuándo ahorita para subir el reto 2, el día de hoy estamos habilitando cada uno de los 91 grupos para que lo puedan cargar. Para mayor seguridad, el día de mañana ya lo pueden cargar el reto 2 y tienen hasta el 20 de mayo los grupos de lunes, miércoles y viernes y tienen hasta el 21 los grupos de martes, jueves y sábado. Bueno, no sé si de pronto John o Eduardo quieran. Vamos a tener una última pregunta de John Carlos Márquez Alarcón. Si quieren nos pregunta ya para cerrar. Pronto en la cantidad de preguntas que se van ahí en el chat, de pronto algunas no las alcanzamos a responder, pero si nos vuelves a preguntar ya. Acá preguntan que con respecto a la estructura de la salida del reto 2, ¿por qué piden un vector de valores separados por espacio y en las notas indican que no se envíen valores separados por espacio? Bueno, no, lo que nosotros decimos es que las entradas lean que cada variable sea un input diferente, es decir, que no lean como que toda una entrada en una misma línea,
Y con respecto a la salida, no se está pidiendo un vector, o sea, lo que se pide es que, bueno, es que también, como les digo, depende del caso, pero vamos a suponer el caso del IRCA que se pida cuánto el nivel de riesgo y nos diga su proporción. Lo que se pide es como que diga, por ejemplo, sin riesgo, espacio, cuál fue la proporción con respecto a las entradas que recibió. No, o sea, no es un vector separado por espacio lo que se está pidiendo en la salida, porque entendemos que aún no han llegado a ese tema. Bueno, ahí nos pregunta Joan que sobre la cantidad de valores de entrada que usará el code, si es aleatorio o está determinado por el código que nosotros subimos. Es aleatorio, o sea, recordemos que estamos evaluando ciclos repetitivos, entonces aquí pues los valores de entrada pueden variar. O sea, claramente cada uno de los ciclos, ya sean ciclos paras o ciclos do while o ciclos while, van a tener pues una cantidad fija de iteraciones dependiendo de la condición de salida, que eso es una de las cosas que ya ellos deben intuir con respecto al enunciado del ejercicio. Bueno, entonces nosotros ya vamos a cerrar el día de hoy. Sabemos que pues, nos podríamos quedar acá más tiempo conversando sobre los retos, pero tenemos como reservado este espacio hasta las 11. De igual forma, pues vamos a estar pendientes de las diferentes dudas o inquietudes que se puedan ir presentando. Nosotros estamos muy receptivos y muy pendientes de que los estudiantes puedan lograr pues y cumplir y ganar cada uno de los retos que se presenten. Adicionalmente, me pregunta sobre eventos presenciales. Nosotros no sabemos eso lo determina el ministerio de cómo será ese proceso pues el otro año, pero bueno, ya saben entonces que cuentan con todo un equipo pedagógico, administrativo, técnico, pendiente de que ustedes tengan una buena experiencia de aprendizaje. El reto 2 es la continuación del reto 1, sí, así va a ser cada uno de los retos que se vayan proponiendo. Otra cosa importante es que nosotros, como les digo, vamos a estar acompañándolos en este proceso. Nos interesa que su proceso de aprendizaje pues, sea bueno, que logren adquirir esas capacidades en programación que se esperan. Adicionalmente, decirles que bueno, sé que representa de pronto al principio yo leer el reto, de pronto no entenderlo, eso me puede generar un poco de angustia, frustración, pero para eso están estos espacios, para eso están los tutores, para eso están los docentes, para acompañarlos y darles las herramientas y darles los insumos necesarios para que ustedes puedan afrontar ese reto, ¿cierto? Como el nombre pues nos lo propone. Entonces, estamos en contacto, que estén muy bien y bueno, estamos pendientes de cualquier comunicación o inquietud que nos llegue por parte de ustedes. Recuerden suscribirse al canal para que puedan estar pendientes de las diferentes transmisiones que se hacen a través de este canal. Que estén muy bien, hasta luego. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro